En el nombre del Señor Jesucristo, estamos nuevamente para poder compartir con ustedes la epístola del apóstol Santiago. Y queremos leer en el capítulo 5, en el verso 14. Dice la Escritura allí: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. A veces estamos asombrados por algunos predicadores que todavía insisten en oponerse a la común práctica de la sanidad divina. ¿Cómo pueden ellos ser salvos y creer en la Biblia y rehusar la costumbre escritural, que es un privilegio y tan necesaria para la iglesia? Un anciano no es necesariamente un ejecutante del púlpito. Puede ser que sea uno que predique la palabra, o puede ser que no. Él es uno que es más anciano o maduro en el Señor y tal vez tiene un prestigio oficial delante del Señor. Recordemos que el Señor honra la fe de los hermanos, también en esta capacidad. En realidad, cuando Jesús anunció la propagación del Evangelio, Él dijo: estas señales seguirán a los que creen. Marcos capítulo 16, verso 17. Y no puso ninguna restricción sobre nadie. Los que creen ciertamente incluye a las mujeres creyentes. Dios contesta el clamor de ellas a favor de los afligidos. Esto es evidencia suficiente en este particular. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Esto refiere principalmente a los miembros de la asamblea y no a los pecadores. De aquí la instrucción que sigue: si está alguno enfermo, llame. Aquel enfermo, el incapacitado, el creyente que no puede concurrir a la reunión, debe de llamar a los ancianos. Aquella llamada indica la fe. Es fácil ir y orar por aquellos, pues la fe hace la llamada. Luego dejar que los ancianos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 14. Siempre ha sido el camino de Dios que los santos oren los unos por los otros. Cuánto mejor es orar por los enfermos en vez de llevarlo muchas veces a los hospitales. Cuán precioso es para el creyente, pues glorifica a Jesús, obedece la palabra y magnifica al Espíritu Santo, del cual el aceite es solamente un símbolo. Notemos varias cosas acerca del ungimiento con aceite. Hoy día hay un uso exagerado del aceite entre aquellos quienes practican la sanidad divina, y podemos decir el cual no es bíblico. Según las palabras de Santiago, aquí, el uso del aceite se aplica solamente en la habitación del enfermo. Por eso no usamos el aceite en público, a menos que los santos pidan. Según lo que yo sé de Pablo, él no usó aceite. Por otro lado, algunos otros piensan que por usar el aceite, el enfermo tendrá fe en el aceite en lugar del Señor. El ungimiento tiene que ser en el nombre del Señor, como dice verso 14. El aceite simplemente nos hace recordar del Espíritu Santo, así como el bautismo en agua nos hace recordar de nuestra muerte con Cristo. El aceite nos habla de poder, también de sanidad y también de vida, lo que solamente el Espíritu Santo puede darnos. Romanos capítulo 8, verso 10 y 11. Nuestra fe está en Jesús, nuestro sanador, y el Espíritu contesta esa fe. El ungimiento con aceite es una expresión exterior visible en el sanador Cristo Jesús. Y verso 15 declara: la oración de fe salvará al enfermo. Algunos predicadores no tienen fe, de aquí que ellos no oran por los enfermos. Muchas veces llegan a ser mundanos y muy populares. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 5 verso 44: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ellos tienen buenos doctores en sus reuniones, a quienes ellos otorgan honores de sanidad. Por supuesto, ellos no pueden creer en Dios para sanidad. Sin embargo, algunos pastores creen y oran, y el Señor contesta y levanta a los enfermos. La oración de fe no es una petición algo extraña, de palabras maravillosas y muchas veces misteriosas de los ancianos, como algunos la tienen muchas veces pensado que es así. Es simplemente una petición redactada por el Espíritu Santo en acuerdo con el deseo y la fe del enfermo. Por eso es un hecho realizado. Dice el verso 15, el Señor lo levantará. El Señor reciba toda la gloria. Esta es la razón por la que algunos médicos nos odian. Ellos son robados de toda la gloria sanadora. Su medicina no está querida ni necesitada. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 15. Esto implica que la enfermedad podía venir sobre un creyente sin que él o ella tenga que ver. La causa está totalmente fuera de la voluntad o conducta del enfermo. También implica que en algunos casos el creyente
ha hecho algo que llegó a ser una entrada para el enemigo e inyectar su veneno. En cualquiera de los casos, la abogacía de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, en lo alto, según 2 de Juan capítulo 1:1, y la intercesión de los ancianos, aquí abajo, prevalecen y la liberación viene. El versículo que sigue muestra que la oración no está escuchada por causa que es un anciano, sino por causa que es un hombre justo, uno que está probado ser justo. Esto muestra asimismo que el ministerio de sanidad no está confinado a los ancianos, sino concedido a otros también. La confesión de faltas es a veces necesaria para tener fe para la sanidad. Verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La estimación de Dios de la sanidad divina en la asamblea de los santos y la importancia de la sencilla oración de fe son ilustradas para señalar el clamor de Elías, el clamor de un hombre justo, por una sequía de 3 años y luego por la lluvia sobre la tierra. La sanidad al enfermo en respuesta a la oración no es poca cosa. Sin embargo, aquí tenemos otra vez un tipo maravilloso de Israel. El hombre enfermo representa al judío durante los días de la tribulación. Él es grandemente culpable. Él es aquel del versículo 19, quien ha errado de la verdad. Los 2 testigos del libro de Apocalipsis capítulo 11, figurativo de Elías, profetizarán y orarán por los judíos. Y el espíritu de gracia y de suplicación, según Zacarías 12:10, de la lluvia tardía y espiritual cayendo sobre Israel, será derramada. Ni esconderé más de ellos mi rostro, dice la palabra, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel 39:29. Los cielos derramarán copiosas lluvias sobre la tierra de Palestina para hacerla productiva, después de varios años de sequía. Joel 2:23 declara: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Zacarías 10:1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. El pecador del versículo 20, a saber el judío, se convertirá del error de su camino, y Dios así cubrirá una multitud de pecados. Luego se cumplirá lo que relata el apóstol en Hebreos capítulo 8, verso 12. Seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y terminamos con el versículo de Joel capítulo 3 y el versículo 20. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Que Dios les bendiga muy ricamente.